Diputada señora Paulina Núñez, hasta por 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero que quiero hacer, como corresponde, es saludar al ministro de Hacienda que nos acompaña, don Rodrigo Valdés, al subsecretario de Minería, que además está reemplazando a la ministra, y que aquí quiero ser bien justa y bien objetiva, tanto para Codelco como para la ministra. Se está desarrollando esta semana la Semana de los Metales de Londres y por lo tanto es de suma importancia que estén en esa semana en Londres tanto la ministra de Minería como el presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerrecha, así que no solamente recibimos sus excusas, sino que quiero partir indicando que me he comunicado con ellos y la verdad es que insisto, es de suma relevancia que estén allí presentes y habiendo ya suspendido por tercera oportunidad esta sesión especial, creemos también importante que se puede desenvolver de buena forma con la presencia del ministro de Hacienda, del subsecretario de Minería, del presidente ejecutivo de Codelco, a quien saludo también, don Nelson Pizarro, y Dante Contreras como vicepresidente del directorio de Codelco, presidente. Presidente, Codelco es la principal empresa pública del país y es además aquella en la cual el fin público más se perfecciona. A diferencia de otras empresas, la Corporación Nacional del Cobre de Chile realiza un importantísimo aporte al erario nacional que ha permitido desarrollar al país como ningún otro. Por su tradición y su prestigio, Codelco se constituye en una regla y medida para el desarrollo minero, tanto en las prácticas tecnológicas y de innovación que se realizan en las faenas como también en materias del gobierno corporativo. Pero Codelco no deja de ser una empresa como todas las demás y por lo tanto está sometida a la legislación común, a los vaivenes de los mercados y a la incertidumbre de la utilidad. Codelco está sujeta a las contingencias de los mercados internacionales, posee costos, tiene beneficios, debe negociar con sus sindicatos, pagar sueldo a sus trabajadores, operar con racionalidad económica, es decir, buscar beneficios y maximizar sus utilidades. Pero lo más importante es que, como toda empresa, se debe y opera en función a sus propietarios, que es la República de Chile. Ahora bien, presidente, después de casi una década de booms de los commodities, los precios del cobre han vuelto a lo que fueron sus históricos. Esto es, la libra de cobre oscilando entre los 2 y 3 dólares. Las incidencias de esta fluctuación no tan solo se sienten en el precio del dólar, o en los costos de las importaciones. También afectan a las empresas cupríferas que durante la pasada década crecieron y se expandieron operativamente para maximizar precisamente ese auge. Gracias a ello, nuestro Estado pudo realizar importantes inversiones públicas y hacer frente a más de una crisis internacional saliendo airosos de ella. Sin embargo, presidente, con la desaceleración en China y con su crecimiento encauzándose a tasas normales, la demanda de cobre en el mundo ha bajado y con ello han bajado también los precios. Este ajuste del mercado ha sido acelerado y ha dejado poco margen a las empresas mineras. En este contexto global, Codelco ha iniciado una fuerte ofensiva para mantenerse a la vanguardia, mediante el desarrollo de los proyectos estructurales que permitan viabilizar sus divisiones, pero a la vez también mediante contenciones de costos, buscando mayores niveles de eficiencia por medio de la reducción de funciones de su planta ejecutiva, por ejemplo, como hemos sabido a través de los medios de comunicación en el último tiempo, y por medio también de programas de ingreso pactados con los sindicatos. Por ello, pero ello, presidente, no ha dejado a la empresa exenta de daños, pues recordemos que Codelco no puede retener excedentes ya que ellos son entregados al fisco, de manera que todo desarrollo de la empresa se encuentra atado a lo que a fin de cuentas deciden los ministros de Minería y de Hacienda. Por ello y con el afán de cuidar a una empresa que es de todos los chilenos, presidente, esta sesión tiene por objeto analizar el estado financiero de Codelco, su aporte al fisco en el contexto de la discusión de la ley de presupuesto, los proyectos estructurales que ella realiza y para esta corporación con suma importancia la capitalización de que fue objeto recientemente mediante la ley 20.790, porque recordemos son recursos que se aprueban en este Congreso. Por otro lado, pero en esa misma línea, creo importante conocer el estado de los conflictos laborales que se han suscitado en el último tiempo, así también como las medidas que se están tomando en relación a los costos de Codelco. Por eso, presidente, voy a pasar a realizar en este tiempo previo y sin perjuicio de los que después le corresponda a mi bancada, algunas preguntas dirigidas directamente al ministro de Hacienda, al subsecretario de Minería y al presidente ejecutivo de Codelco. Al ministro de Hacienda, por su intermedio, presidente, le queremos preguntar cuáles son las perspectivas del precio del cobre que maneja el gobierno. ¿Cuánto es lo que se le ha entregado a la fecha a la empresa en virtud de la ley 20.790 sobre capitalización extraordinaria? Hoy la ministra de Minería,
o salió publicada, mejor dicho, una entrevista o unas cuñas que dio en un medio nacional y que paso a leer textual, abro comillas: Chile no tiene planes de aumentar el financiamiento de Codelco por ahora. Entonces le pregunto al ministro de Hacienda por su intermedio, presidente, ¿esa es la postura también del Ministerio de Hacienda? Cuarto, ¿qué medidas tomaría el gobierno si el precio cae bajo los 2 centavos de dólar la libra y Codelco dejara de realizar los aportes del fisco? ¿Se han puesto en ese escenario o las medidas que se están tomando y que nos gustaría saber en esta sesión cuáles son, van precisamente para evitar esa situación? ¿Cuáles son las directrices del Ministerio para tomar decisiones respecto a los aportes de capital extraordinario concebidos por la Ley 20.790? Y esto lo pregunto por su intermedio, presidente, porque, como se discutió en su minuto y lo hemos sabido, insisto, a través de los medios de comunicación, al parecer no se están entregando completamente estos recursos, pero solo porque van de la mano con los avances que tenga que hacer Codelco. Y por último, ¿cuáles son las expectativas de aporte de Codelco al erario nacional para el periodo 2015-2020? Al ministro subrogante, al subsecretario de Minería. En diversas ocasiones, por su intermedio, presidente, le pregunto al subsecretario, la Comisión de Minería y Energía, los ejecutivos y miembros del directorio han afirmado que la situación de la empresa, como la del sector privado, es bastante difícil. El mismo presidente ejecutivo de la empresa ha señalado en distintos medios de comunicación que están en una economía de guerra. En este escenario, las declaraciones de la ministra, al decir que Chile no tiene planes de aumentar financiamiento de Codelco por ahora, ¿no reflejan acaso una falta de compromiso del gobierno o estamos todos alineados en entender que estos 4.000 millones de dólares aprobados en la Ley 20.790 sirven para sacar adelante nuestra empresa? Como segunda pregunta, ¿sería adecuado a su juicio reducir la producción de cobre? ¿Hay decisiones tomadas respecto a la sobreoferta del mineral? Tercero, ¿hay definiciones estratégicas respecto de cómo debe operar la política de producción de la empresa en relación al comportamiento del mercado del cobre? Y por último, al Ministerio de Minería, presidente, por su intermedio, ¿se ha analizado la incidencia de la demanda china de cobre y su impacto? ¿Cuán dependientes somos y cómo y cuánto podría afectar a la empresa y, en definitiva, a la economía de Chile? Y por su intermedio, presidente, al presidente ejecutivo de Codelco, ¿cuál es la situación de los proyectos estructurales de nuestra empresa? Segunda pregunta, ¿cuál es el avance, en definitiva, de esos proyectos? ¿Cuánto ha recibido la empresa en virtud de la Ley 20.790 de capitalización extraordinaria? Si es efectivo que estos recursos van contra avance de la empresa respecto de su objetivo de estos proyectos. ¿Cuál es el nivel de riesgo de perder el actual grado de inversión? ¿Cuál es la situación y la cuantía de la deuda de la empresa? ¿Cuáles son los horizontes de acción en materia de contención de costos que realiza la empresa? Y en este orden, presidente, por su intermedio, existen análisis recientes sobre la eficiencia de la empresa y recomendaciones de optimización de todos sus estamentos. Y esto, presidente, lo comento porque hemos conocido también que se ha producido una desvinculación y que han partido por los ejecutivos de la empresa y que se ha traducido, lo preguntamos directamente, en aproximadamente 8 millones de dólares anuales en cuanto a lo que significaban sus remuneraciones, y con el objetivo precisamente de hacer más eficiente la empresa. Queremos saber si con esos ejecutivos en la empresa era menos eficiente y por lo tanto esos 8 millones de dólares de una u otra forma se estaban botando a la basura. ¿Se ha analizado el impacto de la reforma laboral en la empresa por su intermedio, presidente, al presidente ejecutivo de Codelco? Y si hay planes de cierre de divisiones, ¿qué es lo que se ha decidido sobre El Salvador, por ejemplo? Y por último, si se está evaluando o no contratar a futuro. Señor presidente, ya no es época de holguras. Así como la oposición ha pedido un ajuste en las cuentas del gobierno, también debemos pedírselo a la empresa. En una entrevista reciente, insisto, el presidente ejecutivo de la estatal afirmó que la empresa estaba en una economía de guerra y le expreso, por su intermedio, presidente, mi apoyo en dicha medida. Es necesario racionalizar Codelco ahora, antes que una situación de mayor estrechez obligue a tomar medidas más cercanas al TOC que a una racionalización ordenada en función del actual ciclo. Quiero aprovechar la presencia, presidente, del ministro de Hacienda, porque si bien estamos hablando de Codelco en esta sesión, también la ENAMI, que está directamente relacionada con nuestra empresa pública, está pasando por malos momentos, y a petición de la pequeña minería de Taltal, nos gustaría que se recibiera la pequeña minería nacional por parte del ministro de Hacienda, para que en conjunto veamos también préstamos que están pendientes con ellos y que, la verdad, aprovechando esta sesión, por su intermedio, presidente, al ministro, están solicitando esta reunión hace bastante tiempo, tanto al ex ministro de Hacienda como al actual. Por último, quiero recordar que Codelco es de todos los chilenos y es nuestro deber cuidarla.
Ese ha sido el norte de nuestra fiscalización a la empresa, y en los desafíos que vienen tengo la plena fe en que la empresa contará con esta Cámara para sacar adelante sus proyectos, porque si a Codelco le va bien, presidente, a Chile le va bien. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada señora Paulina Núñez. En primer lugar, en representación de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, solicitado el uso de la palabra diputado representante del Norte Grande de Chile, diputado señor Felipe